Primero que todo, quiero agradecer a la organización por la invitación que nos hiciera llegar a Bofem. Como mencionaba Francisca, el día de ayer nuestra organización es relativamente nueva, partimos hace alrededor de 3 meses, pero con una chispa que ha encandilado Chile y tenemos hoy en día ya 3 meses alrededor de 400 socias. Entonces los desafíos que hemos enfrentado como organización para empezar a activar y reformular lo que entendemos por el derecho y que incide ciertamente en políticas públicas para el feminismo es de urgencia inmediata. Pero además quería relevar que eventos como este son tremendamente enriquecedores para nosotras, no solo por lo que supone el intercambio colectivo, interseccional, intergeneracional, sino que además porque permite que experiencias como esta nos lleven para seguir motivando, articulando y también agitando masa en Chile, no solo desde las aulas, desde las calles, sino que también, y muy necesario, ya lo mencionaba Paula el día de ayer, desde el activismo académico. Habiendo dicho esto, el encargo de hoy que se nos ha planteado es problematizar uno de los aspectos que quizás acá en Argentina está mucho más avanzado que en Chile y es el tema del consentimiento en materia de delitos sexuales. Y digo que esté más avanzado no porque no se haya problematizado en Chile por el activismo, por el feminismo en general, sino porque a nivel legislativo y a nivel judicial todavía nos acusa recibo probablemente de la necesidad de reformular y reestructurar ciertos tipos penales que son o bien derechamente ineficaces o derechamente discriminatorios. Ya lo veremos más adelante en la exposición, pero esperamos que eso esté por cambiar. Como segundo punto, y antes de meterme de lleno en el encargo, quisiera abordar 3 aspectos que me parecen relevantes y que nos permitan arribar con mayor holgura a una conclusión que, por lo que estuve escuchando de mi antecesora, ahí tenemos algunos matices, quizás en algunas apreciaciones de corte más bien dogmático. Y para poder llegar justamente a esta reflexión final, quiero que nos abordemos en 3 aspectos fundamentales. El primero, las actitudes de la víctima que puede adoptar frente a una agresión sexual. En segundo lugar, los delitos de violación y sodomía, que la sodomía todavía está vigente y penalizada en Chile, por si acaso. Y en tercer lugar, el rol del consentimiento en materia del delito de violación y cómo incide finalmente el rol del consentimiento, dependiendo de cuál va a ser el matiz que le demos, cómo incide finalmente en la definición de un bien jurídicamente protegido y cómo nos vamos apartando quizás de las nociones clásicas que tendemos como bien jurídicamente protegido en el delito de violación, incluso tal vez por el movimiento feminista. Habiendo planteado dichos aspectos, me gustaría también esbozar alguna idea en torno a una reconstrucción de este bien jurídico protegido y desde la teoría de las normas de binding y también cómo va a incidir en el consentimiento y cómo lo compatibilizamos quizás con una perspectiva de género de aplicación efectiva. Finalmente, y si el tiempo nos acompaña, trataré de pasar algunas reflexiones, consideraciones de leyes verendas que tenemos como ABOFEM respecto de lo que está sucediendo en Chile. También a modo de spoiler, quizá también temiendo un poco del tiempo, y también lo puse en el quinto punto, a raíz de esta reconstrucción que proponemos, quizá, bueno, que estamos proponiendo como ABOFEM en Chile, sobre la reconstrucción del bien jurídico, sería, en primer lugar, la noción de abandonar la libertad sexual y abandonar la noción de integridad sexual como bien jurídico, sino que reformularlo y redirigirlo hacia la indemnidad sexual. Eso como spoiler por si es que no alcanzo a llegar a abordarlo. Un par de casos para comenzar, y esto a partir de algún comentario que escuchaba atentamente las exposiciones del día de ayer y algunas intervenciones que hacían referencia a quizá alguna expectativa o pretensiones o esperanza de que lo distinto que podría ser para el derecho penal argentino el tener un procedimiento adversarial pleno y cómo quizás eso podría incidir en que el hecho de tener una víctima frente a los estrados puede motivar a quizás una actitud de género de los fiscales, las fiscalas, de los jueces. Y yo no quiero tener una visión pesimista, pero quizá
aterrizar un poco, que relativizar quizás esa esperanza que se tenga en que con un procedimiento adversarial pleno se vayan a erradicar actitudes en el sistema. Y esto lo digo porque en Chile el procedimiento adversarial está vigente pleno desde el año 2000 y ya fue por regiones, pero a nivel pleno, a nivel país, desde el 2005 que tenemos nosotros un procedimiento adversarial. Y quisiera partir mi intervención mencionando justamente como un par de casos que han causado indignación y que se desarrollaron íntegramente y ya con la experiencia plena de un procedimiento adversarial, más que nada para ejemplificar la necesidad de avanzar más que nada hacia la educación de los operadores jurídicos por un lado y la erradicación de todas las formas de discriminación que permiten y que permean al sistema penal en su conjunto, sea adversarial, sea mixto, sea adquisitivo. El primer caso, brevemente, eso es la situación que pasa en Coyhaique. Hay dos casos destacados, ustedes podrán googlear después. Es sobre una sujeta que fue víctima del delito de violación, tenía 20 años. La persona que la accedió carnalmente fue absuelta, más que nada porque, y queda así, ustedes podrán escuchar los audios de ese procedimiento, el juez estimó, y lo dijo reiteradamente en el proceso penal, que al ser liviana de cuerpo, ella, casquivana, de hecho le dijo expresamente en audiencia, un juez de la República, se expuso ella misma a esta situación de violación, porque las personas decentes no salen a las discotecas, porque fue donde finalmente a ella la violaron. Ella iba regular, se trató de potenciar mucho a nivel de la litigación misma el hecho de que ella iba regularmente con 20 y tantos años a discoteca, sola o con amiga, y esto fue considerado como un acto de casquivana, de liviana de cuerpo, que finalmente se lo anduvo buscando y esto genera una absolución. Este mismo juez después integra un tribunal, el juicio oral o penal, en el año 2017, hace poco, caso Návila Rifo, también muy difundido, en el cual, si bien se trataba de un caso que desde el feminismo se abordó como un femicidio frustrado, ya que la víctima fue abordada, perseguida por su conviviente, por su pareja, que la persiguió por las calles, la empezó a agredir con un ladrillo en la calle, y no contento con esto, vuelve a su casa a buscar las llaves del auto y le saca los ojos. Entonces, esta actitud posterior de sacarle los ojos es como irrisoriamente interpretada por este tribunal como, o sea, finalmente este acto posterior al acto inicial de agredirla con ladrillo fue interpretada como una intención de que permaneciera con vida. O sea, un acto posterior al acto inicial que gatilla finalmente sus lesiones graves y finalmente que casi muera, es interpretado como que el sujeto no pretendía matarla, sino que pretendía dejarla viva, porque ¿quién quiere dejar un cuerpo sin ojos, salvo que quiera dejarla viva? O sea, ese tipo de razonamientos se tienen y en un procedimiento adversarial pleno y se dan, y son los planteamientos que justamente los acoge, por un lado, la magistratura, pero también los acoge porque se levantan desde las defensorías penales, y en este caso desde la Defensoría Penal Pública. Entonces también hay desafíos también en materia de litigación, a ver cuál es el rol del Estado también para incentivar que finalmente se protejan o se trate de abordar un proceso penal con perspectiva de género, pero desde todos los actores y durante todo el proceso penal. Eso como primer punto, como para también aclarar. Y ahora me gustaría que quizá, voy a partir diciendo quizá algunas obviedades, pero creo que es importante para la articulación del discurso que nos va a llegar finalmente a la conclusión final. Primero es abordar cuáles son las actitudes que puede tener una víctima frente a una agresión sexual, ¿cierto? Entonces, tenemos que la víctima puede reaccionar o no reaccionar. Si la víctima reacciona, por lo general y por la diferencia de fuerza que existe, por lo general no va a bastar con una un mero impulso de naturaleza corporal, sino que por lo general va a emplear medios que por lo general el derecho no considera que son racionalmente proporcionales o idóneos para repeler una agresión sexual. Por lo general, entonces, frente a una agresión sexual de una persona que no tenga armas, por lo general la víctima, porque finalmente su reacción de repeler sea efectiva, va a tener que recurrir a objetos, armas, y esto por lo general el derecho lo interpreta como que no resultaría aplicable una de las alternativas, ¿cierto?, que tiene la víctima. Entonces después viene la pregunta de
como la reacción de la víctima va a ser necesariamente con una agresión posterior, existen en el derecho actualmente normas permisivas que la avalen y finalmente cuál ha sido la estrategia de la defensa en esos casos. No me voy a detener mucho de esto porque también lo abordó previamente acá Sofía, y también se expuso en los paneles de ayer. Pero finalmente tenemos 3 reacciones. O nos vamos por la legítima defensa, que ya he dicho ha sido más bien descartada. Primero porque en algunos casos hasta se discute que sea una agresión ilegítima misma por el hecho mismo de que las relaciones sexuales va a depender del contexto y si es que son parejas va a ser discutible y finalmente se termina relativizando todo. Frente a esto, desde el feminismo, particularmente la profesora Mirna Villegas de la Universidad de Chile ha tratado de redirigir esta discusión entendiendo que la legítima defensa ha sido descartada, hacia estados de necesidad defensivo. En ese caso, no basta que el medio sea racional, sino que basta que sea idóneo para repeler la agresión. En esos casos, se ha tratado, yo creo que ha habido menos resistencia en la magistratura a aceptar esos casos. Y finalmente, otra opción es recurrir al atenuante de arrebato o obcecación, pero que si nos vamos a la historia de la ley, no solo en Chile, sino que a nivel de todos los países, todos sabemos que esta atenuante está pensada para el marido o pareja celoso en el caso en que la víctima obviamente lo engaña. Entonces, es difícil que existiendo esta atenuante, finalmente, que haya motivado por estímulos tan poderosos que le gatillen arrebato o obcecación, que podríamos decir una víctima de una agresión sexual lo podría ocupar. No, finalmente, porque también se entiende que no está pensada para esos casos, está pensada para el celoso. Entonces, ¿qué le queda a la víctima? No reaccionar, y es como lo que suele pasar. Entonces, finalmente, ¿cómo interpreta el derecho esta no reacción? Que también viene haciendo una distinción con lo que pasa con el consentimiento en general, en el derecho penal, que siempre requiere que sea expreso, etcétera. Acá requiere, incluso la no reacción es interpretada por el derecho penal como consentimiento. Hasta acá, como ustedes pueden apreciar, no me detendré mayormente en esa salida, en esas actitudes, básicamente porque todas las conocemos o ya se ha discutido, o finalmente podemos intuir cuál va a ser, qué pasa con esa aplicación. Pero además pasa que si la víctima no hace nada, se va a encontrar con una resistencia del patriarcado judicial fuertemente arraigada, ¿cierto? Pero hasta acá no he dicho más que obviedades. Entonces, mi intención, en lo que queda de tiempo, es que podamos reflexionar acerca del contenido dogmático del consentimiento y también haciéndonos cargo de que lo que yo pretendo formular no es una reivindicación punitivista del derecho penal simbólico, sino que asumiendo que se trata la última ratio es poder ver qué tan efectivo, qué tan eficaces son las respuestas penales que nos propone el derecho. Y para eso les puse acá, yo creo que se alcanza a leer, del tipo penal que tenemos actualmente en Chile. Estuve revisando, creo que la modificación última en Argentina fue el 2017, 2015 en el fondo, muy similar a lo que había. Tenemos actualmente un sistema dualista. Y me gustaría que planteáramos 2 delitos, básicamente, violación y sodomía, para poder redirigir la discusión del bien jurídico protegido. Entonces tenemos en Chile la violación, existe actualmente un sistema dualista que distingue entre edades, ¿cierto? Que si la víctima es menor, y esto también es un poco de los sistemas latinoamericanos, como partió de las tipificaciones del delito de violación, si es que la víctima es menor de 14 años, el bien jurídico protegido vendría siendo la indemnidad sexual, si es que la víctima es mayor de 14 años, el bien jurídico protegido vendría siendo la libertad sexual. Esa es como la concepción heteropatriarcal tradicional con la que todos nos enseñaron en las aulas, ¿cierto? Entonces, acá yo quería hacer una breve referencia sobre al acto de libre y causa al revés por causa de embriaguez, pero probablemente no voy a alcanzar, así que me lo voy a saltar, lo puedo dejar para el coffee. Y finalmente comentarles que el delito de sodomía en Chile, si bien se celebró mucho hace un par de años que se había eliminado para mayores de edad, subsiste para menores de edad. O sea, en el fondo, en el caso de las parejas cis heteropatriarcales que ya sea que correspondan con el sexo masculino o sexo femenino, mientras se trate de relaciones heteronormales, no hay problema, la autonomía parte desde los 14, pero si son personas del mismo sexo, hombre, ahí el derecho le dice pare que la indemnidad sexual parte desde los 18. O sea, en el fondo se sube para solamente los casos de parejas del mismo sexo, que es una esquizofrenia.
Entonces, finalmente, yo lo que quiero plantear es cuál va a ser el rol del consentimiento, porque si ustedes se fijan, en el tipo penal anterior, en la sodomía, dice el que accede carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, nada más, sin que medie las circunstancias de delito de violación, estupro, que son finalmente las circunstancias de déficit de autonomía, ¿cierto? Entonces, dice, solo basta que sea menor. Entonces, finalmente las relaciones de homosexuales, de adolescentes, están prohibidas, ¿ya? ¿Estamos? Claro. Entonces, finalmente ahí la pregunta que nos hacemos en Chile es, entonces, ¿cuál es el rol del consentimiento? Si el derecho está penando relaciones sexuales consentidas de personas del mismo sexo, ¿cuál es el rol del consentimiento? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo reformulamos el consentimiento desde el objeto de protección, que es como la concepción tradicional, a dirigirla hacia el fundamento de la protección y relevando el objeto de protección hacia algo más? Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les quiero hacer? Es que desde la reconstrucción de la teoría de la norma, que plantea Binder, esto no es nuevo, es parte siempre ha estado ahí, ¿cierto?, la teoría de las normas, es finalmente decir que si tenemos en la teoría de las normas, el tipo penal se compone primero por una norma de comportamiento que dice, por ejemplo, en el caso del homicidio, está prohibido acabar con la vida de otra persona, norma de comportamiento, entonces la norma de excepción dice el que mate a otro. Si tenemos que, así configurado, yo quisiera partir con dos premisas. En primer lugar, decir que para mí, para nosotros como AOFEM, el rol del consentimiento en delitos sexuales debe ser entendido primero como el fundamento y no como el objeto de protección. Y esto implica que hay que abandonar la hipótesis de considerar el bien jurídico protegido como la libertad sexual por un lado y la integridad sexual por otro lado. Me explico. ¿Por qué la libertad sexual no? Porque si fuera la libertad sexual, entonces tendríamos que entender que solamente se protegería una libertad sexual de abstención de una relación sexual y no de una libertad sexual positiva. Ejemplo, si dos parejas vírgenes se casan, hombre y mujer, y luego en la luna de miel van a concretar, ¿cierto?, van a consumar el matrimonio, entra el ex de alguna de las dos personas y le dice, hey, ustedes no pueden tener relaciones sexuales, nadie va a decir ahí, hey, aquí hay violación, nadie va a decir que se está afectando la libertad sexual de esas personas. Lo que se dice por el derecho es, acá o hay amenaza de mal constitutivo de delito, si es que está con armas, o bien que existe o estamos en presencia de un delito de secuestro, en el sentido de que estarían atentando contra la autonomía y la libertad, en el sentido de libertad de comportamiento. Entonces, si es que nos vamos, en el fondo, si es que nos vamos a la idea de que la violación protege la libertad sexual, sería una libertad sexual negativa de abstención, lo cual produciría una asimetría de decir, bueno, entonces, ¿por qué mejor no decimos derechamente que con los delitos sexuales protege la libertad de comportamiento? Pero también eso dejaría sin reflejar como el quid de punibilidad o de reprochabilidad, porque no sería lo mismo secuestrar a una persona que violar a una persona. O sea, nadie pensaría que eso es la misma cosa. Entonces, ahí entran los cuestionamientos de si es efectivo que la libertad sexual sea el bien jurídico protegido por los delitos sexuales. Porque, ¿qué es la libertad sexual? Sino que no es libertad en sentido amplio. ¿Por qué digo también que O quiero discutir que sea efectivamente la integridad sexual, que también es la segunda, como en el fondo se ha evolucionado desde que se afectaba la honra hacia la libertad sexual y luego en algunas legislaciones se está optando por la integridad sexual. Porque yo creo que existe un potencial riesgo de considerar que en la violación hay un menoscabo a la integridad sexual, porque detrás de esta noción subyace una representación sexista, en el sentido de considerar que la violación asimilable a un delito como delitos contra la propiedad. Al final me explico. Que uno tendría una suerte de propiedad sobre una parte del cuerpo, propiedad sobre mi brazo, propiedad sobre cuando en realidad yo no tengo una propiedad sobre mi brazo, propiedad sobre mi vagina, propiedad sobre mis senos, sino que yo soy eso, es parte de lo que yo constituyo. Entonces, creo que existe, si bien podemos decir que una mano es par, podríamos interpretar alguna cosa, es un error que yo creo categorial y es también lo que fundamenta que siempre la víctima de un delito de violación es una mujer, porque en el fondo es la que sufre un daño y también es parte, yo creo que de la concepción sexista de los delitos de violación. Entonces, ¿cuál es lo que se propone quizás
no con la intención de convencerlos, sino que tal vez con la intención de que podamos como redefinir esto, es que si es que se abandona la idea de la integridad sexual y se aboga por otra concepción, que va a ser finalmente cambiar el paradigma de la violación por un paradigma que reduzca a una persona, hombre, mujer, general, a su mero valor de uso. Si nosotros entendemos el delito de violación como la reducción de una persona a su mero valor de uso, en ese sentido, la reducción de una persona a su mero valor de uso implica un desconocimiento de la pretensión de autonomía que tiene esa persona. Y finalmente existiría en esos casos una pretensión de dominación. Entonces, si así se estructura finalmente este cambio de paradigma, de entenderlo así, yo tendría a pensar que esto sería compatible con poder argumentar que entender por indemnidad sexual vendría a ser, como bien jurídico protegido, vendría a ser el equivalente a entender que lo que se protege es que exista una falta de interacción sexual en una situación dada. Y eso es aplicable a todos los casos, el caso de los cuales la víctima está durmiendo, está alcoholizada, está drogada, etc., está coaccionada. Finalmente, porque se reduce a esa persona a su mero valor de uso. Insisto, si nos vamos a volver, si entendemos el bien jurídico protegido como la integridad sexual, nos quedan fuera casos como el que justamente la víctima no se dé cuenta que haya sido víctima de violación. Cuando una víctima está en estado de coma o está en estado o está durmiendo, drogada, desmayada. Sí. Y para ir cerrando, creo que si es que así entendido la autonomía funge como criterio, si es que finalmente el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, la autonomía funge y por ende el consentimiento como fundamento para la limitación a una prohibición generalizada de no interactuar sexualmente con una persona. Entonces finalmente en los casos en que opere ese consentimiento vendría siendo como un fundamento para la limitación de la punibilidad y no el objeto mismo. Esto mismo nos lleva a decir que finalmente si es que la sodomía, al menos en el caso de Chile, no tendría sentido hacer una distinción en que las personas tengan indemnidad sexual como si es que son del mismo sexo desde los 18 versus de mayores de 14 en los casos de relaciones heterosexuales. Y como se me está ya muy pasada de tiempo, quería hacer una reflexión que más allá de los planteamientos aquí mencionados, quiero revelar que en Chile existe también una tendencia a modificar los tipos penales, incorporando aspectos que son propios de la norma de comportamiento dentro de la norma sanción, incorporar el consentimiento dentro de la norma sanción. Y tal vez eso puede llevarnos a pensar que va a mejorar la protección, pero tenemos las problemáticas que luego los operadores jurídicos nos dicen temas de prueba. ¿Y eso por qué pasa? Porque estamos sobrecomplejizando, en un afán punitivista, estamos sobrecomplejizando tipos penales que redundan finalmente en la ineficacia misma de la aplicación para casos de género. Más allá de las consideraciones aquí expuestas, quisiera terminar señalando que como desafío para el movimiento en Chile y latinoamericano, yo creo que nos queda la tarea pendiente de poder articular una agenda de género permanente y también la articulación de espacios como este de intergeneracionalidad, interseccionalidad, para poder traspasar, yo creo, experiencias, conocimiento, pensamiento crítico y para poder redefinir no solo la criminología, sino que también la dogmática penal, para poder generar investigaciones que nos lleven a agitar masas. Creo que debemos tomarnos los espacios, los espacios que quizás nunca nos pertenecieron, espacios de los cuales siempre hemos sido tradicionalmente relegadas, ya que yo creo que solamente de esta manera podemos quizás tener pretensiones de justicia para todas las personas, porque sin feminismo finalmente no hay justicia. Muchas gracias. Bueno, abrimos unos minutos para hacer algunas preguntas. Preguntas que quieran hacer. Sí. Hola, en primer lugar felicitar a todas, estupendas
cada una en lo suyo. Y la pregunta es para Carla, porque justo ayer yo mencioné un caso que está conmoviendo la ciudad donde vivo, Viedma, que es el caso de Mariana, una compañera que denunció abusos sexuales sufridos durante la infancia y su adolescencia, y los denuncia casi 15 años después. Y a raíz de su denuncia, la denuncia es contra su abuelo, y ella explicó que decide hacer la denuncia en este momento porque durante todos estos años lo que había hecho había sido reprimir fuertemente esa violencia sexual que había vivido durante todos esos años. Y bueno, ahora después de una larga terapia y después de haberse reconstituido y explica todo su proceso, decide llevar adelante la denuncia. En el caso de ella, al ser un abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, bla, 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 todavía no está prescripta, pero aparecen 7 víctimas en hechos contemporáneos dentro de una gran cantidad de víctimas que se espera que van a ir apareciendo durante este periodo. Entonces me interesa conocer, sobre todo en Rosario, si tienen aportes de otras provincias también, o la de Tucumán, Buenos Aires, Chile, cómo están trabajando el estándar del tiempo, el paso del tiempo y el tema, sobre todo, bueno, eso, más o menos el tiempo. Nosotros, bueno, hay ya jurisprudencia del Colegio de Jueces de Segunda Instancia consolidada que se toman como delitos continuados. Entonces, el último hecho es el que empieza a interpretarse la prescripción. Sí, en los hechos nosotros no es motivo de desestimación, y eso lo hemos acordado con el fiscal general, la desestimación de una causa por prescripción, sino que en los casos que se pueda avanzar, se intenta avanzar. Hay planteos todavía no resueltos respecto de la prescripción, en eso no te puedo ayudar, pero sí hemos tomado la decisión de que aun cuando no tengamos evidencias que entendamos para poder imputar y avanzar y la causa se tenga que desestimar, no plantearlo como prescripción, para poder sostener los planteos en otros casos en donde sí consideramos que hay evidencias para avanzar. ¿Se entiende la diferencia? No puedo ayudarte con algún antecedente jurisprudencial porque todavía no lo ha habido. Sí ha habido planteos y todavía no están resueltos en las instancias superiores. Evidentemente es un tema de agenda central, digamos, esto sobre las denuncias que hacen mujeres adultas respecto de hechos de abuso cometidos durante su infancia o su adolescencia. Hay un debate bastante álgido y todavía, digamos, no está resuelto por la jurisprudencia de casación, pero, digamos, además de considerar delitos continuados, en realidad un poco porque no se puede terminar de probar cada uno de los hechos que constituyó esa situación de abuso que permaneció en el tiempo, y más allá de considerar efectivamente que el último, se considera la última situación en la cual, digamos, empieza a correr el plazo de prescripción, y en muchos de los casos que yo trabajo todavía no rige la ley Piazza, digamos, porque son casos muy antiguos. Lo que estamos poniendo en discusión es que al momento de cometerse los hechos, la Nación Argentina tenía compromisos internacionales, en especial la Convención contra todas las formas de eliminación, la CEDAW, y que justamente, digamos, de eso surge una obligación del Estado de investigar sin caer en la idea de que se constituyen en delitos imprescriptibles, pero sí tomando justamente la jurisprudencia que ordena desde los tribunales internacionales que se continúan las investigaciones en otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Existe una obligación del Estado por parte de investigar y de sancionar esos hechos, y que, digamos, justamente ese es el fundamento normativo para dar curso a la investigación. Además de que entendemos que esto es así, digamos. Me parece que también en las víctimas de justamente esas situaciones es importante la denuncia, más allá del futuro que vaya a tener, pero es importante ya el hecho de hacer la denuncia. Nosotros auspiciamos que eso sea así. Hay varios fiscales que dan cursos a esas investigaciones, aunque después terminen siendo prescriptas porque sucedieron hace 30 o 40 años, donde efectivamente tampoco había compromisos internacionales en ese sentido.
Pero digamos, me acuerdo la situación de una muchacha que denunció delitos cometidos hace 25 años, que dice, o sea, la acompañó toda su familia, fue un acto simbólico increíble, digamos, terminaron de presentar la denuncia, lloraban, se abrazaban y ella me dijo, empecé a respirar. Digamos, a partir de esto ya me parece que es, digamos, reparador empezar a construir un relato. Justamente me parece que parte de la justicia feminista tiene que ver con esto, con un relato del orden de la verdad, digamos, y cómo nosotros empezamos a relatar los hechos, y después la suerte que corre, digamos, empieza a ser ya otra problemática, y ya ella, digamos, ya no está pensando en eso que quedó dentro de sí, ya lo puso dentro de la institución, o sea, lo puso para la institución, y ahora, digamos, en todo caso puede enojarse con una justicia patriarcal, pero justamente pudo llevar adelante ese acto de poner en público lo que se consideraba privado, ¿no? Perdón, ¿puedo aportar algo? No, quizás voy a disentir porque es con las que se enoja, digo, es a quien atribuiré el enojo, pero quería plantear, comparto gran parte de lo que dijo Sofía, no esto de que hacer la denuncia sea reparador. Me toca ver a víctimas que hacen las denuncias luego de un montón de tiempo, de tenerlo oculto interiormente, de poder revelarlo, de poder trabajarlo, de poder visibilizarlo. Es un consejo recurrente, sobre todo del área de salud mental, la denuncia como reparador y la obligación, por supuesto, de las fiscales que trabajamos esto y los fiscales es investigar, comenzar la investigación para luego definir si se puede avanzar o no, y ya comenzar la investigación y el tránsito por el proceso penal, más allá de los mecanismos para amortiguar el paso por un proceso penal. No creo que sea, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de trabajo, reparador en absoluto, sobre todo cuando la respuesta, aún siendo oportuna y rápida, sea que no se puede avanzar. Es mi experiencia. A mí me parece que quizás la discusión de la prescripción en estos casos sea, perdón, me cayó los papeles, sea uno de los ejemplos donde uno ve como la claridad de la falta total de un modo feminista de pensar el derecho, porque en general pensamos la prescripción solo como una garantía en relación al transcurso del tiempo en abstracto, ¿no? Sin ninguna conexión con el tipo de conflictos. Eso ha encontrado una reparación, por ejemplo, una modificación del Código Penal para los delitos cuando son cometidos cuando las personas tenemos menos de 18 años. Pero si nosotros podemos pensar que la prescripción es también una opción estatal por la impunidad, porque lo es decir, el Estado decide que en determinados casos va a dejar caer las cosas por el lado de la impunidad porque no invirtió el tiempo necesario, porque va a pagar la cuenta de la ineficacia. Digo, me parece que lo que nos permite pensar eso en otra clave, en términos de si lo que hay atrás es impunidad o no y cómo se gestó esa impunidad, porque no es lo mismo el transcurso del tiempo por pura desidia que el transcurso del tiempo por la imposibilidad de decir, por ejemplo. Digo, me parece que hay ahí todo un montón de construcciones para hacer que no nos hagan ir por el lado. Yo estoy, digamos, decididamente en contra de la declaración de delitos imprescriptibles, porque me parece que también incluso puede reforzar esta idea de ir a contar. Que sea imprescriptible no significa que sea investigable, digamos, que sea probable, digamos, probable en términos de producir prueba, pero sí poder pensar unas herramientas que para casos donde sí, afortunadamente o excepcionalmente, existan estas posibilidades probatorias y no nos quedemos solo en la idea del relato, que coincido, puede funcionar en algunos casos, pero en muchísimos otros solo puede confirmar la idea de la victimización o incluso la ratificación de que el hecho no es reconocido, bueno, todas esas cosas que suceden. Sí poder pensar una dogmática o una teoría de la prescripción que considere también que la prescripción es una decisión de impunidad que en algunos casos puede estar justificada por bienes superiores, pero de ninguna manera en esto, ¿no? Me parece que ahí hay que pensarlo todo otra vez. Y lo otro que quería decir, medio preguntar más bien, esta discusión de que en algunos momentos se ha planteado como ganancia la inclusión del consentimiento de los tipos penales, ¿no? Cuando uno ve la discusión en el derecho inglés y demás, la idea de que no todo quede relegado a la existencia o no de fuerza, es una ganancia por un lado porque se suponía que ahí donde nosotras no ejercíamos fuerza evidente, podíamos discutir que no habíamos querido consentir, por otro lado tenemos estos problemas de prueba que nos plantea este reconocimiento de que solo las relaciones consentidas. Y me parece que el esquema del consentimiento también es un consentimiento que cuando tenemos que discutir probatoriamente en general no es litigado, digamos, no se pone la discusión del contexto de violencia previa, pero no la idea de que el consentimiento
se plantea en un esquema de asimetría siempre, esta idea de el que propone y nosotras disponemos, como si lo único que pudiéramos hacer sea disponer, como si esa fuera una relación fija, una relación de posiciones fijas. Parece que también litigar la cuestión de la asimetría cuando se litiga el consentimiento es importante, sobre todo para estos casos digamos, que culturalmente, como pasa el estereotipo, están muy centradas en la idea de que no fuimos lo suficientemente enfáticas, de que quisimos, pero también para los casos de revocación de consentimiento. O sea, la idea digamos, sobre todo de violaciones en el marco de relaciones que no necesariamente se definen por la violencia todo el tiempo. Porque si no también la idea de reconducir al contexto previo como un contexto previo de violencia nos pone la idea de definirnos contra trayectorias donde nuestros vínculos fueran permanentemente violentos, y nosotros sabemos que eso no es así, que una violación puede ocurrir en el marco de relaciones que no definiríamos como permanentemente violentas. Eso no. Nosotros al menos en Chile enfrentamos el problema de la exclusión de pruebas por prueba que no es pertinente, por prueba que es dilatoria. Entonces, no sé si en Argentina ustedes enfrentan ese tipo también de desafíos y cómo lo abordan también probatoriamente. Lo discutimos y lo discuten mucho las defensas, por la pertinencia en que en este tipo de casos no es lo que dije al comienzo, no es un hecho concreto, sino hay que contextualizarlo, sea en esta cuestión de violencia o, como decía ahí Iliana recién, a lo mejor podemos llevar evidencias que prueben que en este caso puntual y no habiendo hechos de violencia anterior, la víctima no consintió. Lo discutimos con temas de pertinencia y con el contexto, y la verdad que siempre utilizamos la ley de violencia contra la mujer y los tratados internacionales, y en eso los jueces, por lo menos en esa instancia, los jueces y las juezas nos permiten la producción de esa prueba. Pero sí es discutido. Bueno, yo primero les aclaro, yo no soy abogada penalista, soy una simple asesora jurídica, trabajo en una ONG con mujeres en situación de violencia. Yo lo que quiero preguntar es, esta inquietud que tengo es por las penas sobre los abusos sexuales. ¿Cuál es el tiempo, cuáles son las penas? Y quisiera también que me expliquen qué pasa, porque sabemos que los abusos sexuales también no son muy punibles a los agresores, a los abusadores, y en ese caso estos agresores después hacen otra denuncia contra la víctima y bueno, ese andar de la víctima, ¿no? Continuamente. En principio hay que distinguir lo siguiente. Hay una figura básica en el Código Penal, que es la del abuso sexual, que no implica necesariamente la penetración en ninguno de los sentidos, que además ha sido reformado. Y después están todos los agravantes que se van sumando o no en función de las características del hecho, digamos. Las penas, puntualmente cuántos años requiere cada una, eso varía, digamos, justamente a partir de la escala penal que está establecida en el artículo y las consideraciones que marcó Carla al principio, justamente cómo se establece la escala penal, dentro de esa escala penal, los atenuantes y los agravantes para considerar, digamos, cuál es la pena aplicable en el caso concreto. Sí. Bueno, eso lo dice el Código, un abuso sexual agravado, doblemente agravado, es de 8 a 20 años. Pero más allá de eso también es algo para litigar en los debates, porque el qué monto de pena aplicar en este margen tan amplio es una cuestión a discutir y también tiene una perspectiva de género, en donde generalmente, más allá de tener por probado los hechos, las penas suelen ser en comparativo con otro tipo de delitos mucho más baja, porque consideran como cuestión atenuante muchos parámetros que son propios de una cultura patriarcal. Entonces, también eso, digamos, en los casos concretos hay que verlo, pero que también es materia de litigio desde la perspectiva de género.